Bendiciones, ¿cómo está? ¿Por qué Lucifer se rebeló para siempre y por qué no tiene ninguna posibilidad para que se arrepienta? Le di dos razones importantes, lo recuerda, en la clase número 1, porque Cristo pagó solamente por el pecado de su iglesia, no de ningún ser angelical. Jesús no murió por Satanás o para darle salvación, sino por su iglesia. Y en segundo lugar, porque era necesario que haya un enemigo, un cabeza del reino de las tinieblas, a fin de que el reino de Dios tenga la victoria. Hoy quiero darles más razones. Cuando leemos Isaías, quiero que me acompañe a Isaías capítulo 14, se nos presenta un cuadro descriptivo por el profeta mayor del origen del pecado, el nacimiento del pecado, que no tuvo lugar con la caída o la transgresión adánica en el huerto del Edén, sino brotó del corazón, del pensamiento que atesoró Lucifer, lucero, cuyo nombre significa brillantez, el que lleva la luz. Vamos a leer en el capítulo 14, en el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? En el versículo 13 leemos, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahora nótese bien el versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La pretensión, la intencionalidad que alimentó Lucifer en su mente y en su corazón fue nada menos que ser semejante al mismo Dios exaltado, soberano, altísimo. Y esto evidentemente lo llevó al desastre, a una tragedia fatal para siempre. En consecuencia, Satanás pecó para siempre jamás. Y no hay posibilidad, reitero, alguna, no hay ninguna probabilidad para que algún día se arrepienta. La Biblia no señala esto en ninguna parte. Hay otra razón, quiero que lo apunte usted. La tercera razón. Para que el plan y programa salvífico de redención del Padre se lleve a efecto en la persona del Hijo. Vamos a leer para ello Primera de Pedro. Busquemos Primera de Pedro en el capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia? Es el preconocimiento o el conocimiento anticipado de Dios, por lo cual Dios visualizó todo el proyecto redentivo, todo su programa salvífico en Cristo Jesús, todo el desarrollo apocalíptico de toda la historia de esta humanidad. En el versículo 19 leemos también, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Llegó un momento en el cual sucedió que hace más de 2000 años atrás Cristo derramó su sangre, ¿sí?, en la cruz. Versículo 20, nótese bien lo que nos dice el apóstol Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Esta obra de Cristo de morir por su iglesia fue ya visto por Dios en su presencia y fue destinada por el Padre desde antes de la fundación del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos todavía otra razón, la cuarta, apúntelo, para que el que está sentado en el trono y el Cordero sean exaltados y reciban toda la adoración y toda la alabanza. Para lo cual vamos a leer el capítulo 5 del Apocalipsis. Capítulo 5.
el último libro, perdón, la revelación juanina, en el versículo 12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por supuesto, el cordero fue hallado merecedor de tomar el libro y de desatar los 7 sellos de la gran tribulación. Versículo 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al cordero, o que está sentado en el trono, y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Versículo 14: los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esta frase, en el versículo 13, y debajo de la tierra, toda la creación, ya sean seres angélicos innumerables, seres aún demoníacos, y el mismo Satanás, se va a postrar un día delante del Señor. También vamos a buscar Filipenses capítulo 2 de Filipenses, en los versículos 8 al 11. Leemos: y estando en la condición de hombre, hablando de Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, es decir, la creación angélica, y en la tierra, los seres humanos, y debajo de la tierra. Está hablando de seres ya demoníacos, ¿sí? Y entre ellos también el padre de toda mentira. Y toda lengua confiese, toda lengua, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Son razones importantes que tenemos que usted y yo saber y conocer. Hay otra razón también, porque esto es parte de la sabiduría suprema de la omnisciencia de Dios. ¿Por qué Lucifer entonces pecó para siempre? Porque eso es parte del plan dentro de la sabiduría omnisapiente, excelsa de Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 46, versículo 10. Isaías 46, 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios lo hizo todo y Él hace todo lo que Él quiere. No podemos cuestionar a Dios. ¿Por qué? Porque Satanás no se va a arrepentir. Dios, pero puedes permitir que se arrepienta de sus pecados. No podemos cuestionar a Dios. Él hace todo lo que Él quiere. ¿Qué les pareció? Sean bendecidos. Cualquier pregunta, cualquier comentario lo puede hacer por escrito ahí en nuestra aula bíblica, a través de nuestro canal de YouTube. Y estoy para servirles con el estudio, con la enseñanza de la palabra de Dios. Muchas bendiciones.